Algunas vueltas de la vida llegan sin aviso, cambiándolo todo en un abrir y cerrar de ojos. Hoy conocerás una historia que muestra cómo el destino puede sorprender cuando menos lo esperamos. El aroma del café recién molido inundaba la pequeña cafetería de Mariana cada mañana, como un ritual que marcaba el inicio de un nuevo día. Para ella, ese olor representaba mucho más que un simple negocio. Era su refugio, su fortaleza, el lugar donde había reconstruido su vida después de que el amor la destrozara por completo. Mientras limpiaba meticulosamente la barra de madera pulida, Mariana observaba cómo la luz dorada del amanecer se filtraba por los amplios ventanales, dibujando patrones en el suelo de madera. Todo estaba en perfecto orden, las mesas dispuestas simétricamente, las tazas alineadas en los estantes y los pasteles del día exhibidos en la vitrina de cristal. Previsible, controlado, seguro. Exactamente como ella necesitaba que fuera su vida ahora. «Buenos días, jefa», saludó Carmen entrando por la puerta trasera mientras se ajustaba el delantal. «Huele maravilloso, como siempre». Mariana le ofreció una sonrisa cordial. Carmen había sido su primera empleada cuando abrió la cafetería hace 3 años, poco después de... No quería pensar en eso. No hoy. «El café colombiano llegó ayer», respondió, desviando sus pensamientos. «Pensé que sería bueno estrenarlo hoy». La mañana transcurrió con la habitual rutina de clientes habituales. El profesor de literatura, que siempre pedía un espresso doble mientras corregía ensayos, la pareja de ancianos que compartía un bizcocho de canela, los estudiantes universitarios que ocupaban la mesa del rincón con sus laptops. Para cualquier observador, sería un día como otro cualquiera en el rincón de Mariana. Pero cuando el reloj marcó las 10, algo cambió en el ambiente. La puerta principal se abrió, y el sonido de la campanilla pareció resonar con más fuerza que de costumbre. Mariana estaba de espaldas, preparando un capuchino, cuando sintió una presencia diferente. No necesitaba voltearse para saber que algo había alterado el ritmo habitual de su santuario. El murmullo de las conversaciones disminuyó por un instante y pudo percibir varias miradas que se dirigían hacia la entrada. Con movimientos controlados, terminó de adornar la bebida con canela antes de girarse, y entonces lo vio, alto, con un traje impecable color gris oscuro que contrastaba con una camisa blanca sin corbata. Su pelo negro, ligeramente desordenado, parecía desafiar la formalidad del resto de su apariencia. Pero fueron sus ojos los que captaron la atención de Mariana. Oscuros, intensos, seguros. El tipo de mirada que pertenecía a alguien acostumbrado a conseguir exactamente lo que quería. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. Él avanzó con confianza hacia la barra, como si conociera el lugar de toda la vida, aunque era evidente que nunca antes había estado allí. Mariana observó cómo varias clientas seguían sus movimientos con disimulada atención. «Buenos días», dijo él cuando llegó frente a ella, con una voz profunda que combinaba perfectamente con su presencia imponente. «Un americano, por favor, sin azúcar». Mariana asintió secamente, sintiéndose inexplicablemente irritada por la seguridad con la que él se desenvolvía, por esa arrogancia sutil que parecía emanar de cada gesto. Se giró para preparar el pedido, consciente de que él la observaba, estudiando cada uno de sus movimientos. «¿Eres la dueña?», preguntó él mientras ella trabajaba. «Sí», respondió sin mirarlo, manteniendo sus manos ocupadas con la máquina de espresso. «Se nota», comentó él. «El lugar tiene personalidad. No es como esas cadenas impersonales que están por todas partes». Mariana le entregó la taza humeante, finalmente enfrentando su mirada. «Son 4 euros», dijo ignorando deliberadamente el cumplido. Él sostuvo el contacto visual mientras sacaba su cartera, una sonrisa casi imperceptible asomándose en la comisura de sus labios, como si hubiera encontrado algo intrigante en su falta de interés. «Andrés Herrera», se presentó, extendiendo su mano libre después de pagar. «Acabo de instalarme en el edificio de oficinas de la esquina». Mariana miró su mano extendida y tras un momento de vacilación la estrechó brevemente. «Mariana», respondió, sin ofrecer su apellido.
Espero que disfrutes el café. Andrés tomó un sorbo sin apartar sus ojos de ella. Extraordinario, dijo con sinceridad. Definitivamente, volveré mañana. Algo en la forma en que pronunció esas palabras hizo que Mariana sintiera un escalofrío involuntario recorrer su espalda. No era una simple declaración, sonaba como una promesa. La cafetería abre todos los días, excepto los lunes, respondió con tono neutro, dirigiéndose luego a atender a otro cliente, una forma clara de dar por terminada la conversación. Mientras se alejaba, pudo sentir el peso de su mirada siguiéndola. Intentó concentrarse en su trabajo, en la rutina que tanto la reconfortaba, pero algo había cambiado en el aire de su refugio, una sensación de inquietud, de anticipación no deseada. Cuando Andrés finalmente se marchó, dejando una generosa propina, Mariana se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración sin darse cuenta. Se reprendió mentalmente por permitir que un desconocido alterara su calmada existencia, aunque fuera por un breve momento. «Es solo un cliente más», se dijo a sí misma mientras limpiaba la taza que él había dejado. Un cliente arrogante como tantos otros. Pero en el fondo sabía que estaba mintiendo, porque cuando la puerta se cerró tras él, una parte de ella, una que creía dormida para siempre, se había despertado. Y eso la aterrorizaba más que cualquier otra cosa. Tal como había prometido, Andrés regresó a la cafetería al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Cada mañana, a las 10 en punto, el sonido de la campanilla anunciaba su llegada, y cada mañana, Mariana fingía que su presencia no alteraba el ritmo de su corazón. «Buenos días, Mariana», saludó él el viernes, con esa sonrisa confiada que ella había comenzado a anticipar y temer a partes iguales. «Un americano, sin azúcar». «Lo recuerdo», respondió ella secamente, aunque ambos sabían que era innecesario decirlo. En los 4 días que llevaba viniendo, no había variado su pedido ni una sola vez. Mientras preparaba el café, Mariana notó que Carmen le lanzaba miradas curiosas desde el otro extremo de la barra. Su empleada había notado, por supuesto, el interés del atractivo cliente y la aparente indiferencia con la que su jefa lo trataba. Una indiferencia que contrastaba con el cuidado especial que ponía al preparar su café cada mañana. «¿Siempre eres así de seria con todos tus clientes?», preguntó Andrés cuando ella le entregó la taza. Mariana alzó una ceja. «¿Siempre haces preguntas personales a desconocidos?». Él sonrió como si su respuesta cortante le divirtiera en lugar de ofenderle. «No somos desconocidos, Mariana. Esta es nuestra 5ª conversación. Técnicamente, somos conocidos recurrentes». Algo en su tono despreocupado, en esa seguridad absoluta, hizo que Mariana sintiera una punzada de irritación. Hombres como él estaban acostumbrados a que todo se les sirviera en bandeja de plata, a que sus sonrisas abrieran todas las puertas. «Un cliente que viene 5 veces sigue siendo solo un cliente», replicó. Por un instante, vio algo cambiar en sus ojos, un destello de genuina sorpresa ante su resistencia. La mayoría de las personas respondían positivamente a su encanto. Era evidente que no estaba acostumbrado al rechazo. «Entonces tendré que venir más veces, hasta que pueda considerarme algo más que un cliente», respondió él, sin perder la compostura. Antes de que Mariana pudiera replicar, la puerta se abrió y entraron varios clientes. Ella aprovechó la interrupción para alejarse, agradecida por la excusa para terminar esa conversación que se estaba volviendo demasiado personal. Cuando regresó a la barra minutos después, Andrés ya no estaba, pero había dejado algo junto a su taza vacía. Una pequeña tarjeta de presentación sobre una generosa propina. La tomó con cautela, como si pudiera quemarle los dedos. Andrés Herrera, director general, Grupo Financiero Herrera Internacional. Mariana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No era simplemente un hombre atractivo y seguro de sí mismo. Era exactamente el tipo de hombre del que había jurado mantenerse alejada. Un empresario poderoso, un hombre acostumbrado al poder igual que... No permitiría que los recuerdos volvieran. Con un movimiento brusco, guardó la tarjeta en el bolsillo de su delantal. Después decidiría qué hacer con ella. Al terminar el día, mientras cerraba la cafetería, Carmen se acercó con expresión curiosa. «Así que el guapo de traje es todo un pez gordo, ¿eh?», comentó,
apoyándose en la barra ya limpia. Las chicas comentan que tiene una oficina enorme en el último piso del edificio nuevo. Mariana continuó contando la caja sin levantar la vista. Las noticias vuelan rápido. ¿Y? ¿Te ha invitado a salir? Carmen. El tono de Mariana no admitía bromas. Sabes perfectamente que no me interesa. Su empleada suspiró dramáticamente. Es una lástima. Es el primer hombre que te mira así desde que te conozco. ¿Así cómo? Como si fueras un misterio que está decidido a resolver contra viento y marea. Esa noche, en la soledad de su apartamento, Mariana sacó la tarjeta de su bolsillo. La luz de la lámpara destacaba el relieve elegante del logotipo, el papel grueso y de calidad. Todo en esa tarjeta gritaba poder y dinero. La colocó en la mesa de la cocina y la contempló mientras bebía una taza de té. Su mente viajó inevitablemente al pasado, a otro hombre de traje impecable que también le había sonreído con esa misma confianza arrolladora. Un hombre que le había prometido el cielo y luego la había dejado caer sin red. No más hombres así, se recordó a sí misma. No más ilusiones. Con decisión tomó la tarjeta y se dirigió al bote de basura. Pero cuando estaba a punto de dejarla caer, sus dedos se negaron a soltarla. Con un suspiro de frustración, volvió a guardarla en el bolsillo. No significaba nada, se dijo. Simplemente no le gustaba tirar cosas que podrían ser útiles algún día. Nada más. 2 semanas después, la presencia de Andrés se había convertido en parte de la rutina de la cafetería. Cada mañana a las 10 ocupaba la mesa junto a la ventana después de intercambiar unas palabras con Mariana. Los demás empleados ya le reconocían y algunos clientes habituales observaban con interés la dinámica entre el empresario y la dueña del local. Esa mañana de viernes, sin embargo, él llegó acompañado por otro hombre de traje, igualmente elegante pero mayor. Mariana notó cómo ambos se dirigían a su mesa habitual, inmersos en lo que parecía una conversación de negocios. «Buenos días», saludó Andrés al acercarse a la barra. «2 americanos, por favor. Uno sin azúcar, ya sabes cómo me gusta. El otro con un poco de leche». Mariana asintió evitando deliberadamente el contacto visual prolongado. «¿Algo para acompañar?», preguntó con profesionalidad. «Sorpréndenos», respondió él con esa sonrisa que comenzaba a resultarle peligrosamente familiar. Mientras preparaba los cafés, Mariana sentía la mirada de Andrés sobre ella. Había algo diferente hoy, una intensidad nueva que la ponía nerviosa. Añadió a la bandeja 2 porciones de tarta de manzana, la especialidad del día, y se la entregó a Carmen para que la llevara a la mesa. «Llevaré yo esto», se ofreció rápidamente Andrés, tomando la bandeja. «Por cierto, ¿puedo hablar contigo un momento cuando tengas tiempo?» Algo en su tono hizo que Mariana se tensara. «Estoy bastante ocupada hoy», respondió señalando el local que en realidad estaba relativamente tranquilo para ser viernes. Andrés la miró fijamente, como si pudiera ver a través de su excusa. «5 minutos, Mariana. Es importante». Ella suspiró rindiéndose. «Estaré libre en media hora». La media hora se convirtió en la más larga de su vida. Mientras atendía a otros clientes, Mariana no podía evitar lanzar miradas furtivas hacia la mesa, donde Andrés y su acompañante parecían cerrar algún tipo de acuerdo. Observó cómo se estrechaban las manos, y el hombre mayor se marchaba, dejando a Andrés solo, revisando documentos en su tablet. Cuando finalmente se acercó a su mesa, Mariana sentía una mezcla extraña de curiosidad y aprensión. «¿Qué era tan importante?», preguntó, deteniéndose frente a él. Andrés cerró su tablet y alzó la mirada. Por un instante, Mariana creyó ver nerviosismo en esos ojos siempre seguros. «Quería invitarte a cenar», dijo directamente. «Esta noche, si estás libre». No era lo que esperaba. O quizás sí, pero había estado negándoselo a sí misma durante días. «No creo que sea buena idea», respondió cruzándose de brazos como si intentara protegerse de algo. «¿Por qué no?», insistió él. «2 semanas viniendo aquí y aún no sé prácticamente nada de ti». «Y así está bien», respondió Mariana, apartando la mirada. «No necesitas saber más de mí, solo soy la persona que te sirve café». Andrés se levantó acortando la distancia entre ellos. Estaban lo suficientemente cerca para que ella pudiera percibir el sutil aroma de su colonia.
Ambos sabemos que eso no es cierto. Su voz se tornó más suave, casi íntima. Hay algo entre nosotros, Mariana. Lo sentiste desde el primer día, igual que yo. El corazón de Mariana latía con fuerza. Quería negarlo, quería alejarse, pero era como si sus pies estuvieran anclados al suelo. «No sabes nada de mí», murmuró, su voz apenas audible. «Y yo no sé nada de ti, excepto que eres exactamente el tipo de hombre con el que no pienso involucrarme». La expresión de Andrés cambió. Una mezcla de confusión y determinación cruzó su rostro. «¿Qué tipo de hombre crees que soy?» «El tipo que está acostumbrado a conseguir todo lo que quiere», respondió ella con amargura. «El tipo de hombre que ve a las personas como trofeos, como desafíos para su ego». Algo parecido al dolor cruzó momentáneamente el rostro de Andrés. «No me conoces lo suficiente para juzgarme así». «No necesito conocerte más», respondió Mariana, encontrando finalmente la fuerza para dar un paso atrás. «Lo siento, pero no estoy interesada». Se dio la vuelta, dispuesta a regresar a la seguridad de su barra, cuando sintió los dedos de Andrés rozando suavemente su muñeca, deteniéndola sin fuerza, un toque que podría haber ignorado si quisiera. «Dame una oportunidad de demostrarte que estás equivocada», dijo él, y por primera vez su voz no sonaba completamente segura. «Solo una cena. Si después sigues pensando lo mismo de mí, no volveré a molestarte». Mariana se quedó inmóvil, sintiendo el calor de su toque como una corriente eléctrica subiendo por su brazo. Una parte de ella gritaba que se alejara, que mantuviera las barreras que con tanto esfuerzo había construido. Pero otra parte, una que creía dormida para siempre, le susurraba que tal vez, solo tal vez, merecía la pena arriesgarse una última vez. El restaurante que Andrés había elegido era exactamente como Mariana lo había imaginado. Elegante, exclusivo, con vistas panorámicas de la ciudad iluminada. El tipo de lugar donde una mesa se reservaba con semanas de antelación, a menos que fueras alguien como Andrés Herrera. Sentada frente a él, con un vestido negro que apenas había usado antes, Mariana se sentía fuera de lugar. No por el ambiente lujoso, sino por la sensación de vulnerabilidad que le producía estar allí, permitiéndose este momento de debilidad. «¿Por qué aceptaste venir?», preguntó Andrés después de que el camarero le sirviera el vino. «Estaba convencido de que dirías que no». Mariana giró la copa entre sus dedos, observando cómo la luz se reflejaba en el líquido rubí. «Curiosidad, supongo», respondió con honestidad. «Y quizás para demostrarte que no tengo ningún problema en rechazarte después de esta cena». La sonrisa de Andrés se amplió, iluminando sus ojos de una manera que le resultó inexplicablemente atractiva. «Siempre tan directa. Me gusta eso de ti». «No intentes halagarme», advirtió ella. «No funcionará». «No es halago, es la verdad», respondió él con seriedad. «La mayoría de las personas con las que trato a diario dicen lo que creen que quiero oír. Tú eres diferente». Algo en su tono, en la forma en que la miraba, hizo que una grieta apareciera en las defensas de Mariana. Pequeña, casi imperceptible, pero estaba ahí. «¿Y eso te resulta atractivo? ¿Que alguien te lleve la contraria?» «Me resulta refrescante. Me resulta real». La conversación fluyó con sorprendente facilidad durante la cena. Andrés le habló de su trabajo, de cómo había expandido el negocio familiar, pero sin la arrogancia que ella esperaba. Le contó anécdotas de sus viajes, de libros que había leído, y Mariana descubrió que era un buen narrador, capaz de hacerla reír a pesar de sus resistencias. Por su parte, ella compartió pequeños fragmentos de su vida. Cómo había ahorrado durante años para abrir la cafetería, su pasión por los granos de diferentes orígenes, su amistad con Carmen, fragmentos cuidadosamente seleccionados, evitando cualquier mención a su pasado sentimental. «Aún no has respondido a mi pregunta», dijo Andrés mientras compartían un postre de chocolate. «¿Por qué crees que soy exactamente el tipo de hombre con el que no quieres involucrarte? Apenas me conoces». Mariana dejó la cucharilla en el plato, sintiendo cómo la tensión regresaba a sus hombros. «Conozco a los hombres como tú», respondió, su voz repentinamente fría. «Exitosos, poderosos, acostumbrados a conseguir lo que quieren. Para vosotros, todo es un juego, una conquista más».
Estás proyectando, replicó él inclinándose hacia adelante. Alguien te lastimó y ahora asumes que todos somos iguales. La certeza con la que había dado en el blanco la dejó momentáneamente sin palabras. Sintió que se sonrojaba, mitad por vergüenza, mitad por indignación. No sabes nada de mí, logró decir finalmente. Sé lo suficiente. La voz de Andrés se suavizó. Sé que eres fuerte, inteligente y tremendamente desconfiada. Y sé que me gustas, Mariana. Me gustas más de lo que debería después de tan poco tiempo. El corazón de Mariana dio un vuelco traicionero. Había algo en la forma en que la miraba, una sinceridad que no esperaba encontrar, que hacía casi imposible mantener sus defensas en alto. Esto es una mala idea, murmuró más para sí misma que para él. Las mejores cosas de la vida suelen empezar así, respondió Andrés con una media sonrisa. Al salir del restaurante, la noche primaveral los envolvió con su brisa tibia. Caminaron en silencio hasta el coche de Andrés, un elegante vehículo negro que esperaba en la entrada. «Te llevaré a casa», ofreció él. Mariana dudó un instante antes de asentir. Durante el trayecto, el silencio entre ellos estaba cargado de tensión, de palabras no dichas y sensaciones contradictorias. Cuando llegaron frente a su edificio, un modesto bloque de apartamentos en un barrio tranquilo, Andrés apagó el motor. El silencio se volvió casi palpable. «Gracias por la cena», dijo ella finalmente con la mano en la manija de la puerta, lista para escapar. «Ha sido interesante». «¿Lo suficientemente interesante para una segunda cita?», preguntó él, su voz baja y cálida en la oscuridad del coche. Mariana se volvió para mirarlo. En la penumbra sus ojos brillaban con una intensidad que le provocaba un nudo en el estómago. «No lo sé», respondió con sinceridad. «Una parte de mí dice que debería mantenerme alejada de ti. ¿Y la otra parte?». Sus miradas se encontraron y Mariana sintió que algo se desmoronaba dentro de ella. Una pared que había construido con tanto cuidado, piedra a piedra, después de que le rompieran el corazón. «La otra parte», susurró, «tiene curiosidad por saber si eres realmente diferente». Sin previo aviso, Andrés se inclinó hacia ella y rozó suavemente sus labios con los suyos. Un beso breve, apenas un instante de contacto que, sin embargo, envió una descarga eléctrica por todo el cuerpo de Mariana. «Dame la oportunidad de demostrártelo», murmuró él contra sus labios. Y entonces, contra todo pronóstico, fue ella quien eliminó la distancia entre ambos, besándole con una intensidad que la sorprendió incluso a sí misma. Un beso que sabía a vino tinto, a chocolate compartido y a todas las promesas que se había jurado no volver a creer. Los días siguientes transcurrieron para Mariana en una especie de nebulosa. El beso compartido con Andrés parecía haber alterado algo fundamental en su interior, como si hubiera roto un sello que mantenía contenidas emociones que creía olvidadas. Por las mañanas atendía la cafetería con aparente normalidad, pero sus pensamientos volaban constantemente hacia la noche del viernes, hacia la sensación de sus labios, hacia el calor de su cercanía. Andrés no había aparecido por el café desde entonces, y eso la inquietaba más de lo que quería admitir. ¿Habría conseguido ya lo que buscaba? ¿Una simple conquista, un desafío superado? El miércoles por la tarde, mientras revisaba las cuentas en su pequeña oficina al fondo del local, Carmen entró con un ramo de flores tan grande que apenas podía sostenerlo. «Han traído esto para ti», anunció con una sonrisa cómplice. «Y antes de que preguntes, sí, son de quien estás pensando». Mariana contempló el arreglo de lirios blancos con una mezcla de emociones contradictorias. Entre las flores había una pequeña tarjeta. «He tenido que viajar urgentemente a Barcelona. Volveré el viernes. No dejo de pensar en ti, Andrés». Una oleada de alivio la recorrió, seguida inmediatamente por frustración hacia sí misma. ¿Por qué le importaba tanto dónde estaba él o si pensaba en ella? ¿No había aprendido ya su lección? «Son preciosas», comentó Carmen, interrumpiendo sus pensamientos. «Ese hombre va en serio». «No sabes nada de él», respondió Mariana con más dureza de la que pretendía. «Ni yo tampoco». Carmen la miró con una mezcla de compasión y exasperación. «¿Sabes cuál es tu problema, jefa? Que sigues castigándote por algo que no fue culpa tuya».
No todos los hombres son como Ricardo. El nombre cayó entre ellas como una piedra en un estanque, creando ondas de tensión. Era un nombre que no se mencionaba en la cafetería, un tabú tácito que Carmen acababa de romper. «Esto no tiene nada que ver con él», murmuró Mariana, aunque ambas sabían que mentía. «Tiene todo que ver», insistió Carmen con suavidad. «Te encerraste en esta cafetería como si fuera un búnker, y ahora que alguien consigue atravesar tus defensas, estás aterrorizada». Mariana quiso replicar, pero las palabras se le atascaron en la garganta porque sabía que su amiga tenía razón. Estaba aterrorizada. Aterrorizada de volver a confiar, de volver a entregar su corazón solo para verlo destrozado nuevamente. «No es tan sencillo, Carmen. El amor nunca lo es», respondió su empleada, dirigiéndose hacia la puerta. «Pero a veces vale la pena arriesgarse». El viernes llegó con una expectación que Mariana no podía negar. Cada vez que sonaba la campanilla de la puerta, su corazón daba un vuelco, solo para decepcionarse al ver que no era él. A las 6 de la tarde, cuando ya había perdido la esperanza, su teléfono vibró con un mensaje. «¿Puedo verte esta noche? Acabo de llegar y necesito hablar contigo». Mariana contempló la pantalla, el pulso acelerado. Una parte de ella quería responder inmediatamente que sí. Otra parte, la que había construido muros a su alrededor durante 3 años, le aconsejaba cautela. «Cierro a las 8», escribió finalmente. La respuesta llegó al instante. «Estaré allí». Mientras supervisaba el cierre del local, Mariana sentía una mezcla de nerviosismo y anticipación. Se cambió la camisa del uniforme por una blusa azul que Carmen insistía que le favorecía, y se aplicó un poco de brillo en los labios, ignorando la sonrisa conocedora de su empleada. A las 8 en punto, cuando el último cliente se marchaba, Andrés apareció en la puerta. Vestía de manera más informal que de costumbre, jeans oscuros y una camisa gris, el pelo ligeramente despeinado como si hubiera venido directamente del aeropuerto. Carmen se despidió con un guiño apenas disimulado, dejándolos solos en la cafetería silenciosa. «Hola», dijo él acercándose a la barra donde ella fingía ordenar algunas tazas. «Te he echado de menos». La sinceridad en su voz hizo que Mariana levantara la mirada, encontrándose con sus ojos oscuros que la observaban con una intensidad desconcertante. «Solo han sido unos días», respondió, intentando sonar despreocupada. «Los días más largos de mi vida». Andrés rodeó la barra, acortando la distancia entre ellos. «No he podido concentrarme en nada. Solo pensaba en volver y verte de nuevo». El corazón de Mariana latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. La proximidad de Andrés, su aroma, la forma en que la miraba, todo contribuía a derribar las barreras que ella se esforzaba por mantener. «Las flores eran preciosas», dijo cambiando de tema. «Gracias. ¿Te gustaron?» Su sonrisa iluminó su rostro. «No estaba seguro. Pareces el tipo de mujer que prefiere los gestos sencillos a las grandes demostraciones». El hecho de que hubiera captado esa faceta de su personalidad la sorprendió. Ricardo siempre le había hecho regalos ostentosos, ignorando sus preferencias. «Tienes razón», admitió. «Prefiero lo auténtico a lo espectacular». Andrés dio otro paso hacia ella, tan cerca ahora que podía sentir el calor de su cuerpo. «Entonces permíteme un gesto auténtico». Con delicadeza tomó su rostro entre sus manos y la besó, no con la brevedad tentativa de su primer beso, sino con una entrega total que derrumbó todas las defensas de Mariana. Sus brazos se elevaron instintivamente, rodeando su cuello, atrayéndolo más hacia ella mientras respondía al beso con igual pasión. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban agitadamente. Andrés apoyó su frente contra la de ella, sus ojos cerrados como si intentara grabar ese momento en su memoria. «Me estoy enamorando de ti, Mariana», susurró, «y me aterra tanto como a ti». En esas palabras, en la vulnerabilidad que mostraban, Mariana encontró un eco de sus propios miedos. Y por primera vez en 3 años, sintió que quizás, solo quizás, valía la pena arriesgarse de nuevo. Las semanas siguientes fueron como un sueño del que Mariana no quería despertar. Andrés había entrado en su vida con la fuerza de un huracán, derrumbando sus defensas una a una, hasta que ella se encontró esperando con anhelo cada momento juntos.
Sus citas eran diferentes a todo lo que había experimentado antes. A veces la llevaba a restaurantes exclusivos, pero otras veces simplemente paseaban por el parque cercano a la cafetería o cocinaban juntos en el apartamento de ella. Andrés parecía entender perfectamente que no la impresionarían los lugares caros o los regalos ostentosos, sino los pequeños gestos de complicidad que iban construyendo entre ellos. «¿En qué piensas?», preguntó él una tarde mientras estaban sentados en una terraza junto al río, compartiendo una botella de vino blanco. Mariana observó el reflejo del sol poniente en el agua antes de responder. «En lo inesperado que es todo esto», admitió. «Hace 2 meses te habría descartado sin pensarlo 2 veces. ¿Y ahora? ¿Y ahora?». Andrés tomó su mano sobre la mesa, trazando pequeños círculos con el pulgar sobre su piel. «Ahora no puedo imaginar mi día sin verte». Las palabras salieron antes de que pudiera contenerlas, y sintió que sus mejillas se encendían. La sonrisa de Andrés fue como un rayo de sol, cálida e intensa. «Me alegra oír eso, porque yo siento exactamente lo mismo». Se inclinó para besarla suavemente. «Eres lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo, Mariana». Había una sinceridad tan palpable en su voz que era imposible no creerle. Y sin embargo, una pequeña parte de Mariana, esa que había aprendido a desconfiar de la manera más dolorosa, seguía alerta, esperando señales de que todo era demasiado bueno para ser verdad. Esa noche, por primera vez, Andrés durmió en su apartamento. No habían planeado que así fuera. Simplemente, después de ver una película acurrucados en el sofá, ninguno de los dos quiso que el momento terminara. Sus besos se volvieron más intensos, más urgentes, y cuando él comenzó a desabotonar su blusa, ella no lo detuvo. Al contrario, lo guió hasta su dormitorio, donde se entregaron el uno al otro con una pasión que sorprendió a ambos. Después, tumbados entre las sábanas revueltas, Andrés la abrazaba contra su pecho mientras trazaba con los dedos el contorno de su espalda desnuda. «Estás muy callada», murmuró contra su pelo. «¿Estás bien?». Mariana alzó la cabeza para mirarlo. En la penumbra de la habitación, apenas iluminada por la luz que entraba desde la calle, su rostro mostraba una vulnerabilidad que nunca le había visto antes. «Estoy bien», respondió, besando suavemente su mentón. «Solo un poco abrumada». «En el buen sentido, espero». Ella asintió apoyando nuevamente la cabeza en su pecho, escuchando el fuerte latido de su corazón. «En el mejor sentido posible», susurró, pero también un poco asustada. Los brazos de Andrés la estrecharon con más fuerza, protectores. «¿De qué tienes miedo exactamente?». Mariana cerró los ojos dejando que las palabras fluyeran desde ese lugar vulnerable que había mantenido oculto durante tanto tiempo. «De que esto sea demasiado bueno para ser verdad. De confiar demasiado. De salir herida de nuevo». Hubo un momento de silencio, y luego Andrés se incorporó ligeramente, obligándola a mirarlo a los ojos. «No puedo prometerte que nunca te haré daño, Mariana», dijo con una honestidad que la desarmó. «Nadie puede prometer algo así, pero sí puedo prometerte que mis sentimientos por ti son reales, y que haré todo lo posible por ser digno de la confianza que estás depositando en mí». Sus palabras tan directas y sinceras tocaron algo profundo en ella. No eran las promesas grandilocuentes a las que Ricardo la había acostumbrado, sino una verdad simple y humana. El amor siempre implica riesgo, siempre conlleva la posibilidad del dolor. «Eso es todo lo que necesito saber», respondió, sintiendo cómo una parte del peso que había llevado durante años comenzaba a aligerarse. A la mañana siguiente, Mariana despertó con la sensación de que algo fundamental había cambiado en su vida. Ver a Andrés preparando café en su cocina, vistiendo solo los pantalones del día anterior, era una imagen tan doméstica, tan íntima, que le provocó una ola de ternura inesperada. «Buenos días», dijo él al verla entrar, envuelta en una bata de seda azul. «Espero que no te moleste que haya invadido tu cocina. Quería sorprenderte con el desayuno». Mariana se acercó y lo besó, saboreando el momento, permitiéndose por primera vez en mucho tiempo la sensación de estar en casa con alguien. «Me encanta la sorpresa», respondió observando los huevos revueltos y las tostadas que él había preparado.
Aunque debo advertirte que soy muy exigente con el café. Riesgos profesionales. Andrés rió sirviéndole una taza. Lo he preparado exactamente como te gusta. He estado observándote en la cafetería, ¿recuerdas? El desayuno compartido, las bromas, la comodidad de estar juntos en silencio. Todo parecía tan natural, tan correcto, que Mariana se encontró pensando en un futuro al que nunca había querido dar cabida en sus planes. «Tengo que irme», anunció Andrés después de ayudarla a recoger los platos. «Tengo una reunión importante esta mañana, pero me gustaría invitarte a algo especial este fin de semana. ¿Qué tienes en mente?» Él sonrió con un destello de misterio en los ojos. «Es una sorpresa. Solo puedo decirte que necesitarás ropa para un par de días y tal vez un bañador». «Me estás secuestrando», bromeó ella sintiendo un cosquilleo de anticipación. «Digamos que quiero llevarte a un lugar especial para mí», respondió él besándola una última vez antes de marcharse. «Un lugar donde podamos estar solos, sin distracciones». Mientras se preparaba para abrir la cafetería, Mariana se dio cuenta de que estaba sonriendo sin motivo aparente. La sensación era tan ajena a su rutina de los últimos años que casi no la reconocía. Era felicidad, simple y pura. Y por primera vez desde que Ricardo la había traicionado, no sintió miedo al reconocerlo. La pequeña casa de piedra se alzaba sobre un acantilado, con vistas al Mediterráneo, rodeada de pinos y con un sendero privado que descendía hasta una cala solitaria. Parecía sacada de un sueño. Mariana contempló el paisaje con asombro, mientras Andrés detenía el coche frente a la entrada. «¿Es tuya?», preguntó, incapaz de ocultar su sorpresa. Andrés asintió, observando su reacción con una mezcla de orgullo y nerviosismo. «La compré hace 5 años. Necesitaba un lugar donde escapar del ruido de la ciudad, de las reuniones, de las expectativas». Hizo una pausa, mirando hacia el horizonte azul. «Aquí vengo cuando necesito recordar quién soy realmente». Había algo tan íntimo en esa confesión que Mariana sintió un nudo en la garganta. Andrés no la estaba llevando a un hotel lujoso ni a un destino impresionante. La estaba invitando a conocer su refugio personal. El interior de la casa era cálido y acogedor, decorado con una elegancia sencilla que contrastaba con lo que ella habría esperado del director de un grupo financiero internacional. Muebles de madera, alfombras artesanales, estanterías repletas de libros y algunas fotografías en blanco y negro de paisajes marinos. «No es lo que esperaba», admitió mientras recorría el salón. «Es mucho mejor». Andrés sonrió, visiblemente complacido. «La mayoría de la gente espera que viva rodeado de lujos ostentosos. Supongo que no encajo en el estereotipo». «Me alegro de eso», respondió ella acercándose para besarlo suavemente. «No estaría aquí si fueras el tipo de hombre que creí al principio». El fin de semana transcurrió como un sueño. Pasearon por la playa desierta, cocinaron juntos pescado fresco comprado en el pueblo cercano, compartieron vino bajo las estrellas en la terraza. En ese entorno aislado, lejos de sus vidas cotidianas, las últimas barreras entre ellos parecieron desvanecerse. La segunda noche, tumbados en la cama después de hacer el amor, con la brisa marina entrando por la ventana abierta, Andrés acariciaba distraídamente el brazo desnudo de Mariana. «Nunca había traído a nadie aquí», confesó en voz baja. «Este lugar siempre ha sido solo mío». Mariana se incorporó sobre un codo para mirarlo, sorprendida por la revelación. «¿Por qué yo, entonces?» Los ojos de Andrés brillaban en la penumbra cuando respondió: «Porque contigo no necesito pretender ser alguien que no soy. Porque cuando estoy contigo, siento que estoy en casa sin importar dónde estemos». Las palabras la golpearon con una intensidad inesperada. Eran exactamente lo que necesitaba escuchar, lo que su corazón herido había anhelado durante tanto tiempo: autenticidad, honestidad, un amor sin máscaras. «Te quiero», dijo ella simplemente, las palabras brotando de un lugar que creía muerto dentro de su pecho. «Y me aterra decirlo, pero es la verdad». Andrés tomó su rostro entre las manos, besándola con una ternura casi dolorosa. «Yo también te quiero, Mariana, más de lo que creí posible». Esa noche, mientras él dormía a su lado, Mariana contempló su rostro en la penumbra y sintió una certeza que la llenó de paz. Había encontrado algo real, algo verdadero. Por primera vez en años,
se permitió soñar con un futuro compartido, con la posibilidad de sanar completamente. Lo que no sabía era que a pocos kilómetros de distancia, en la ciudad que habían dejado atrás, el pasado se preparaba para alcanzarla de la manera más inesperada y dolorosa. El regreso a la rutina después de aquel fin de semana mágico resultó sorprendentemente natural. Mariana volvió a sus jornadas en la cafetería con una energía renovada que todos notaban. Carmen la observaba con una sonrisa cómplice cada vez que la sorprendía tarareando mientras preparaba el café, o sonriendo al teléfono cuando recibía un mensaje de Andrés. «Nunca pensé que diría esto», comentó Carmen una tarde mientras cerraban, «pero ese hombre te ha devuelto a la vida». Mariana no pudo evitar sonreír. Era cierto. Después de años moviéndose como un autómata, protegiendo su corazón como un tesoro en una caja fuerte, ahora sentía que respiraba plenamente. «Me ha hecho creer de nuevo», admitió en voz baja. «Creer que no todos son como...» Se interrumpió, incapaz de pronunciar aquel nombre que seguía provocándole una punzada de dolor. «Como Ricardo», completó Carmen con firmeza. «Y no todos son como él. Me alegra que por fin lo hayas entendido». Aquella noche, mientras cerraba la cafetería, Mariana recibió un mensaje de Andrés anunciando que pasaría a recogerla. Tenía una reunión importante cerca y quería sorprenderla con una cena. Ella aceptó con entusiasmo, cambiándose rápidamente en el pequeño baño de empleados. Esperaba en la puerta cuando vio acercarse el coche de Andrés. Sin embargo, al mismo tiempo, otro vehículo se detuvo frente a la cafetería. Un hombre elegante descendió y se dirigió hacia ella con paso decidido. El estómago de Mariana se contrajo dolorosamente cuando reconoció aquella figura. Era imposible, y sin embargo, allí estaba, Ricardo Mendoza, el hombre que le había roto el corazón 3 años atrás. «Mariana», dijo él al llegar frente a ella, con esa voz grave que tantas promesas vacías le había susurrado, «necesito hablar contigo». Ella retrocedió instintivamente, como si su sola presencia pudiera lastimarla. «No tenemos nada de qué hablar», respondió con una frialdad que ocultaba el caos de emociones que sentía por dentro. Ricardo dio otro paso hacia ella. «Por favor, solo 5 minutos. He intentado contactarte durante semanas». «¿Y por qué harías eso después de 3 años?» La voz de Mariana tembló ligeramente. «Porque no he podido olvidarte», respondió él con una sinceridad que sonaba demasiado familiar. «Cometí el peor error de mi vida al dejarte ir». En ese preciso instante, el coche de Andrés se detuvo junto a ellos. Mariana vio cómo descendía, su expresión transformándose de alegría a confusión al ver la escena. «¿Interrumpo algo?», preguntó, acercándose con cautela. Ricardo se giró hacia él, y Mariana observó con horror cómo ambos hombres se miraban, evaluándose mutuamente. 2 mundos colisionando de la peor manera posible. «Andrés», logró decir finalmente. «Este es Ricardo. Ricardo, él es Andrés. Mi...» Las palabras se atascaron en su garganta. ¿Qué era Andrés para ella? ¿Su novio? ¿Su pareja? No habían definido su relación con etiquetas, aunque después del fin de semana en la casa de la playa, ambos sabían que lo que tenían era profundo y real. «Su pareja», completó Andrés con firmeza, extendiendo la mano hacia Ricardo con una cortesía que no llegaba a sus ojos. Ricardo estrechó su mano brevemente, con una sonrisa tensa. «Un placer. Soy un viejo amigo de Mariana». «No somos amigos», corrigió ella encontrando por fin su voz. «Y como te dije, no tenemos nada de qué hablar». El aire entre los 3 se había vuelto denso, cargado de tensiones no expresadas. Mariana podía sentir la mirada interrogante de Andrés, y sabía que tendría que explicarle quién era realmente Ricardo. El pensamiento la llenó de ansiedad. «Entiendo», dijo Ricardo finalmente, «pero estaré en la ciudad unos días. Si cambias de opinión...» Le tendió una tarjeta que ella no tomó. «No lo haré», respondió con firmeza. Con un último asentimiento hacia ambos, Ricardo regresó a su coche y se alejó. El silencio que dejó tras de sí pesaba como plomo. «Ese era...», comenzó Andrés. «¿Sí?», lo interrumpió Mariana. «El hombre del que te hablé. El que me hizo jurar que nunca volvería a confiar en nadie». Andrés la observó detenidamente, su expresión inescrutable. «¿Estás bien?».
Mariana asintió, aunque no estaba segura de estarlo. Ver a Ricardo después de tanto tiempo había removido emociones que creía superadas. Dolor, rabia, pero sobre todo, una inquietante sensación de vulnerabilidad. «Estoy bien», mintió. «Solo ha sido una sorpresa desagradable». Andrés la abrazó, envolviéndola en su calidez protectora, pero Mariana percibió una tensión en su cuerpo que no había estado allí momentos antes. «¿Vamos a cenar?», preguntó él, intentando sonar casual. «Conozco un lugar tranquilo donde podemos hablar». Durante la cena, Mariana intentó actuar con normalidad, pero la aparición de Ricardo había abierto una grieta en la burbuja de felicidad que habían construido. Sentía que Andrés la observaba de una manera diferente, como si intentara descifrar si la presencia de su ex había cambiado algo entre ellos. Lo que ninguno de los dos sabía era que ese encuentro casual no había sido casualidad en absoluto. Ricardo había regresado con un propósito, y su breve interacción esa noche era solo el comienzo de algo que amenazaba con desestabilizar todo lo que Mariana y Andrés habían construido juntos. 3 días habían pasado desde el encuentro con Ricardo, y aunque Mariana intentaba fingir que todo estaba bien, algo había cambiado entre ella y Andrés. No era nada que pudiera señalar con precisión. Él seguía siendo cariñoso, atento, apasionado, pero percibía una sombra en su mirada, una pregunta no formulada que flotaba entre ellos. Esa tarde, mientras preparaba un capuchino para un cliente, vio a Andrés entrar a la cafetería con expresión seria. No era su hora habitual, y algo en su postura, en la tensión de sus hombros, hizo que su corazón se acelerara con aprensión. «¿Podemos hablar un momento?», preguntó él cuando se acercó a la barra. «Es importante». Mariana asintió, indicándole con un gesto que la esperara mientras terminaba de atender al cliente. Luego, le pidió a Carmen que se encargara y condujo a Andrés hasta su pequeña oficina en la parte trasera del local. Cerró la puerta, preparándose para lo que fuera que había provocado esa seriedad inusual en él. «He estado reunido con posibles socios para expandir el grupo», comenzó Andrés, manteniendo una distancia que resultaba dolorosa después de la intimidad que habían compartido, «y me han propuesto un nombre para el proyecto inmobiliario en Barcelona». Mariana lo observó confundida por el rumbo que tomaba la conversación. ¿Y eso es tan importante que no podía esperar? «El nombre es Construcciones Mendoza», continuó él ignorando su pregunta. «Ricardo Mendoza». El suelo pareció desvanecerse bajo los pies de Mariana. Su mente conectó las piezas con aterradora claridad. «Tu ex no apareció por casualidad el otro día», añadió Andrés, su voz teñida de una frialdad que nunca había dirigido hacia ella. «Sabía perfectamente quién soy. Sabía que estamos juntos». «No entiendo», murmuró Mariana, aunque una parte de ella comenzaba a comprender la trampa en la que habían caído. «Ricardo ha estado buscando asociarse con mi empresa desde hace meses», explicó Andrés. «Supongo que cuando supo que tú y yo estábamos juntos, decidió que era el momento perfecto para reaparecer en tu vida». Mariana se dejó caer en su silla, la revelación golpeándola como una bofetada. La idea de que Ricardo hubiera orquestado aquel encuentro, de que hubiera estado vigilándola, la llenó de una sensación de violación que le revolvió el estómago. «¿Crees que yo lo sabía?», preguntó, su voz apenas un susurro. El silencio de Andrés fue más elocuente que cualquier respuesta. «¿Cómo puedes pensar eso?». La incredulidad dio paso a la indignación. «¿Crees que yo tendría algo que ver con él después de lo que me hizo?». «No sé qué pensar», respondió Andrés con honestidad brutal. «Todo resulta demasiado conveniente. Él reaparece justo cuando nuestro negocio está a punto de cerrarse. Justo cuando tú y yo...». Se interrumpió, pasándose una mano por el pelo con frustración. «Justo cuando tú y yo...». «¿Qué?», desafió ella, poniéndose de pie. «Cuando empezaba a confiar en ti. Cuando finalmente me había permitido quererte. Cuando empezaba a imaginar un futuro contigo», completó él, y el dolor en su voz era palpable. «Necesito saber, Mariana, ¿hay algo entre ustedes todavía?». La pregunta la golpeó como un puñetazo físico. Después de todo lo que habían compartido, de la intimidad, de las confesiones susurradas en la oscuridad, él podía dudar de ella de esa manera. «¿Cómo te atreves?». Su voz temblaba de furia contenida.
Te he dejado entrar en mi vida cuando había jurado no volver a confiar en ningún hombre. Te he contado mis miedos, mis sueños. Te he entregado todo de mí. Y ahora me preguntas si tengo algo con el hombre que me destrozó. Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a rodar por sus mejillas. Andrés dio un paso hacia ella, como si quisiera abrazarla, pero se detuvo. Lo siento, dijo con voz quebrada, pero necesito estar seguro. En ese momento, Mariana comprendió que el daño que Ricardo le había hecho iba mucho más allá de su corazón roto. Le había arrebatado algo esencial, su capacidad para confiar y ser digna de confianza. Si después de todo lo que hemos vivido, aún necesitas preguntarme eso, respondió con dolorosa calma, entonces quizás nunca me has conocido realmente. La expresión de Andrés se endureció, como si sus palabras hubieran confirmado algo que temía. Tal vez tengas razón, dijo finalmente. Tal vez ninguno de los dos conoce realmente al otro. Los días siguientes fueron un infierno para Mariana. Andrés se había marchado de su oficina sin mirar atrás, dejándola con un vacío en el pecho que amenazaba con consumirla. No hubo llamadas, no hubo mensajes, solo un silencio que gritaba más fuerte que cualquier discusión. Carmen había intentado consolarla, pero ¿cómo explicar que justo cuando finalmente se había permitido bajar la guardia, todo se derrumbaba de nuevo? La ironía era demasiado cruel. Ricardo, el hombre que le había enseñado a desconfiar, ahora era la causa de que Andrés desconfiara de ella. «Deberías llamarlo», insistió Carmen mientras limpiaban las mesas al cierre. «Hablar, aclarar las cosas». «No hay nada que aclarar», respondió Mariana con una dureza que ocultaba su dolor. «Si no confía en mí, no hay base para una relación. El orgullo nunca ha sido buen consejero». Carmen suspiró, mirándola con preocupación. «Te estás castigando por algo que no has hecho». Quizás tenía razón, pero Mariana no podía olvidar la expresión de Andrés, esa duda en sus ojos que había destruido todo lo construido entre ellos. ¿Cómo podría volver a mirarlo sin recordar que, en el fondo, él no confiaba en ella? La campanilla de la puerta sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Mariana se giró automáticamente, y su corazón dio un vuelco al ver a Ricardo entrando con su característico aire de confianza. «Estamos cerrando», dijo fríamente. «No vengo por café», respondió él acercándose a la barra. «Vengo a hablar contigo, y esta vez no aceptaré un no por respuesta». Carmen miró a Mariana con preocupación. «¿Quieres que me quede?», preguntó en voz baja. Después de un momento de duda, Mariana negó con la cabeza. «Está bien, puedes irte. Yo cerraré». Cuando quedaron solos, Ricardo tomó asiento en uno de los taburetes frente a la barra, mientras Mariana mantenía una distancia prudencial, los brazos cruzados como una barrera física entre ellos. «He oído que tú y Herrera han tenido problemas», comenzó él sin preámbulos. «Lo siento». «¿Lo sientes?». La incredulidad en su voz era palpable. «Tú orquestaste todo esto. Sabías perfectamente lo que hacías cuando apareciste aquí». Ricardo tuvo la decencia de parecer avergonzado, aunque solo por un instante. «No voy a negarlo. Sabía de tu relación con él, pero mis intenciones no eran separarlos». «¿No?». La risa de Mariana sonó hueca. «¿Qué pretendías entonces?». «Verte, hablar contigo, explicarte». «¿Explicarme qué?», lo interrumpió ella. «¿Que lamentas haberme engañado? ¿Que has cambiado?». «Ahórratelo, Ricardo. Hace tiempo que dejé de creer en cuentos de hadas». Él se levantó, rodeando la barra con movimientos lentos, como si temiera que ella huyera si se acercaba demasiado rápido. «Cometí el peor error de mi vida al perderte», dijo con voz grave. «No hay día que no me arrepienta». Mariana retrocedió hasta chocar con la pared. Estar cerca de él aún le provocaba una mezcla de dolor y rabia que le dificultaba respirar. «Es demasiado tarde para arrepentimientos», respondió. «Y ahora has conseguido destruir lo único bueno que me había pasado en años. Felicitaciones. Herrera no te merece si duda de ti tan fácilmente». Ricardo dio otro paso hacia ella. «Yo nunca dudaría». Mariana soltó una carcajada amarga. «¿Tú? El hombre que me engañó mientras me juraba amor eterno. ¿Hablas de confianza?». «He cambiado»,
insistió él. Dame una oportunidad de demostrártelo. Antes de que pudiera reaccionar, Ricardo eliminó la distancia entre ellos y la besó. Fue un beso desesperado, casi violento, que la paralizó por un segundo. Luego, con todas sus fuerzas, lo empujó. «No vuelvas a tocarme», exclamó temblando de furia. «Sal de mi cafetería ahora mismo». Ricardo la miró con una mezcla de frustración y determinación. «No me rendiré tan fácilmente, Mariana. Sé que aún sientes algo por mí. Lo único que siento por ti es lástima», respondió ella con firmeza. «Y si no te vas ahora mismo, llamaré a la policía». Cuando finalmente se marchó, Mariana se dejó caer en una silla, el cuerpo temblando con una mezcla de adrenalina y dolor. Las lágrimas que había contenido durante la confrontación empezaron a fluir libremente. En ese momento, como una cruel coincidencia del destino, su teléfono vibró con un mensaje. Era de Andrés. «Necesitamos hablar. ¿Puedo pasar por la cafetería mañana?» Mariana contempló la pantalla, el corazón martilleando contra sus costillas. Después de días de silencio, después de la duda y el dolor, ¿ahora quería hablar? La tentación de ignorarlo era fuerte, de hacerle sentir aunque fuera una fracción del dolor que ella había experimentado. Pero otra parte de ella, la que había aprendido a amar de nuevo gracias a él, ansiaba esa conversación, esa posibilidad, por pequeña que fuera, de arreglar lo que se había roto entre ellos. Con dedos temblorosos, respondió: «A las 10». Luego apagó su teléfono, incapaz de soportar la espera, la incertidumbre de lo que traería el mañana. En menos de 24 horas, sabría si lo que habían construido juntos tenía alguna posibilidad de sobrevivir, o si Ricardo había conseguido, una vez más, destruir su capacidad de confiar en el amor. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa, como si el cielo reflejara la tormenta emocional que Mariana sentía en su interior. Llegó a la cafetería más temprano de lo habitual, queriendo prepararse mentalmente para el encuentro con Andrés. Con movimientos metódicos, casi mecánicos, preparó todo para abrir, encontrando un extraño consuelo en la rutina familiar. Carmen llegó poco después, evaluando el estado de su jefa con una mirada experta. «¿Estás bien?», preguntó con suavidad mientras se ataba el delantal. «Lo estaré», respondió Mariana, intentando sonar más convencida de lo que realmente estaba. «Andrés vendrá a las 10». Carmen asintió, apretando brevemente su brazo en un gesto de apoyo silencioso. «Estaré aquí si me necesitas». A las 10:05, Mariana sentía que su corazón latía tan fuerte que temía que todos en la cafetería pudieran oírlo. Sus ojos se desviaban constantemente hacia la puerta, anticipando la llegada de Andrés. Cuando finalmente apareció, puntual como siempre, sintió una dolorosa mezcla de anhelo y aprensión. Se veía cansado, con sombras bajo los ojos que sugerían noches sin dormir. El traje impecable de siempre había sido reemplazado por jeans y una camisa informal, como si hubiera querido marcar una diferencia deliberada con sus encuentros habituales. Sus miradas se cruzaron a través del local, y por un instante todo lo demás, los clientes, el ruido de la cafetera, la música de fondo, pareció desvanecerse. Carmen se acercó a él antes de que llegara a la barra. «Pueden usar la oficina», dijo señalando hacia la parte trasera. «Yo me encargo de todo aquí». Andrés asintió agradecido y siguió a Mariana hasta el pequeño espacio que servía como oficina y almacén. Al cerrar la puerta tras ellos, el silencio se volvió casi tangible, cargado de todas las palabras no dichas durante los últimos días. «Gracias por aceptar hablar conmigo», comenzó él, manteniendo una distancia prudencial, como si temiera acercarse demasiado. Mariana se limitó a asentir, cruzándose de brazos en un gesto instintivamente defensivo. «Te escucho». Andrés respiró hondo, y cuando habló, su voz tenía una franqueza que la desarmó. «Me equivoqué, Mariana. Dejé que mis inseguridades, mis propios miedos, me hicieran dudar de ti, de nosotros». Ella mantuvo la mirada fija en él, absorbiendo cada palabra, cada gesto. «Después de que discutimos», continuó, «me reuní con Ricardo. Le dije que no estaba interesado en ningún negocio con él, que no quería saber nada de alguien que te había hecho tanto daño». «¿Lo hiciste?». La sorpresa fue evidente en su voz.
Andrés asintió, dando un paso tentativo hacia ella. Me confesó que sabía de nuestra relación y que había vuelto con la esperanza de recuperarte. Me dijo que ustedes tenían una historia que yo jamás podría entender. Mariana sintió una punzada de rabia al imaginar esa conversación, la manipulación de Ricardo, su arrogancia. No hay nada que entender, respondió con firmeza. Lo que tuvimos terminó hace 3 años, cuando descubrí que me engañaba. No queda nada. Lo sé, dijo Andrés suavemente, pero sus palabras se mezclaron con mis propios miedos. Miedo de no ser suficiente para ti, de que un día te dieras cuenta de que no soy lo que necesitas. Había una vulnerabilidad tan genuina en su confesión que Mariana sintió que algo se ablandaba dentro de ella. Era la primera vez que lo veía así, sin la seguridad abrumadora que lo caracterizaba, mostrando sus propias inseguridades sin pretensiones. «Anoche vino aquí», dijo ella finalmente. Ricardo vio cómo Andrés se tensaba, sus manos formando puños involuntarios. ¿Qué quería? Lo mismo que te dijo a ti. Intentó convencerme de que había cambiado, de que se arrepentía. Me besó a la fuerza. La expresión de Andrés se oscureció. «Voy a...» «No», lo interrumpió Mariana. «No necesito que pelees mis batallas». Lo eché. Le dejé claro que no hay nada entre nosotros y que nunca lo habrá. Se acercó a él, eliminando parte de la distancia que los separaba. «Lo que me dolió no fue solo que dudaras de mí», continuó, su voz más suave. «Fue que después de todo lo que te conté, después de saber lo difícil que fue para mí volver a confiar, fueras capaz de creer que podría estar jugando contigo». Andrés cerró los ojos un momento, como si sus palabras lo hubieran golpeado físicamente. «Lo sé», respondió, su voz apenas un susurro. «No tengo excusa. Solo puedo pedirte que me perdones, que me des otra oportunidad de demostrarte que puedo ser digno de tu confianza». Extendió su mano, un gesto tentativo, ofreciéndole la posibilidad pero no exigiéndola. Mariana miró esa mano extendida, sintiendo el peso de la decisión. Sería tan fácil rechazarlo, protegerse tras los muros que había construido durante años. Tan fácil y tan solitario. «¿Cómo sé que no volverás a dudar cuando las cosas se pongan difíciles?», preguntó, expresando su mayor temor. «No puedo prometerte que nunca volveré a tener miedos o inseguridades», respondió él con honestidad, «pero sí puedo prometerte que lucharé contra ellos, que te elegiré cada día, que confiaré en lo que hemos construido juntos». Sus miradas se encontraron y en los ojos de Andrés, Mariana vio algo que la conmovió profundamente. No solo amor, sino un genuino arrepentimiento, una vulnerabilidad que igualaba la suya propia. «Te quiero, Mariana», añadió en voz baja, «más de lo que he querido a nadie, y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperar tu confianza». El silencio entre ellos estaba cargado de posibilidades, de futuros potenciales que dependían de su siguiente movimiento. Con el corazón latiendo fuertemente, Mariana tomó una decisión que cambiaría el curso de ambas vidas. «Vas a tener que esforzarte mucho», dijo finalmente Mariana, tomando la mano extendida de Andrés. «No será fácil reconstruir lo que se rompió». El alivio en el rostro de Andrés fue tan evidente, tan genuino, que disipó parte de las dudas que aún anidaban en el corazón de Mariana. La atrajo hacia sí con suavidad, abrazándola como si temiera que pudiera desvanecerse, y ella se permitió hundirse en ese abrazo, en el calor familiar de su cuerpo, en el aroma que tanto había extrañado. «Haré lo que sea necesario», murmuró él contra su pelo. «Lo que me pidas». Mariana se separó ligeramente para mirarlo a los ojos. «No quiero que hagas lo que te pida. Quiero que hagas lo correcto porque tú sabes que es lo correcto». Andrés asintió, comprendiendo la profundidad de sus palabras. No se trataba de complacerla o de seguir órdenes, sino de construir una relación basada en el respeto y la confianza mutuos. «¿Puedo besarte?», preguntó con una timidez impropia de él, como si temiera traspasar algún límite invisible. En respuesta, ella se puso de puntillas y rozó sus labios con los propios, un beso suave, de reconciliación. Cuando se separaron, algo había cambiado entre ellos, como si hubieran cruzado juntos un abismo y ahora se encontraran en un terreno nuevo, inexplorado pero prometedor. «Carmen debe estar preguntándose qué ha pasado», comentó Mariana sonriendo levemente.
Tengo que volver al trabajo. ¿Puedo invitarte a cenar esta noche?, preguntó Andrés. Para hablar, para empezar de nuevo. Ella asintió, sintiendo una mezcla de cautela y esperanza. Todavía había heridas que sanar, pero estaba dispuesta a intentarlo. El resto del día transcurrió en una especie de nebulosa. Mariana atendía a los clientes, preparaba cafés, conversaba con Carmen, pero su mente estaba en otra parte, anticipando la noche, procesando todo lo ocurrido en los últimos días. «¿Te ha perdonado, verdad?», preguntó Carmen cuando quedaron solas momentáneamente. «Estamos intentándolo», respondió Mariana con cautela. «Paso a paso». Su empleada sonrió, visiblemente aliviada. «Me alegro. Se le veía destrozado y a ti también». Mariana no respondió, pero sabía que era cierto. Los días sin Andrés habían sido como regresar a esa versión gris de sí misma que había sido después de Ricardo, una mujer temerosa de sus propias emociones. A las 8 en punto, Andrés la recogió en la cafetería. Vestía con sencilla elegancia, y en sus manos traía un pequeño ramo de lirios blancos, idénticos a los que le había enviado durante su viaje a Barcelona. «Para un nuevo comienzo», dijo al entregárselos. La cena fue diferente a cualquiera de sus encuentros anteriores. Hablaron con una honestidad que rayaba en lo doloroso, exponiendo temores y esperanzas con igual franqueza. Andrés le contó más sobre su infancia, sobre la presión de crecer en una familia donde el éxito empresarial lo era todo, sobre sus propias inseguridades disfrazadas de arrogancia. «Cuando te conocí», confesó, «me desconcertaste completamente. Estaba acostumbrado a que las personas respondiesen a mi posición, a mi dinero, pero tú veías a través de todo eso, me veías a mí, el hombre detrás del traje, y no estabas impresionada en absoluto». Mariana sonrió, recordando su primer encuentro, su irritación inicial ante su confianza. «Parecías tan seguro de ti mismo, tan arrogante». «Era pura fachada», admitió Andrés. «Una armadura que he llevado tanto tiempo que a veces olvido quién soy realmente sin ella». Había algo profundamente conmovedor en su vulnerabilidad, en ese lado de él que pocos llegaban a ver. Mariana se dio cuenta de que ambos habían estado protegiéndose, ella detrás de sus muros de desconfianza, él detrás de su máscara de seguridad inquebrantable. «Quiero conocer al verdadero Andrés», dijo tomando su mano sobre la mesa. «Sin armaduras, sin pretensiones». «Y yo quiero mostrártelo», respondió él. «Quiero que conozcas todas las partes de mí, incluso las que no me enorgullecen». Después de la cena, caminaron sin rumbo fijo por las calles iluminadas de la ciudad. La noche era fresca pero agradable, y había algo liberador en ese paseo sin destino, en la sensación de estar construyendo algo nuevo juntos. «¿Qué harás con el proyecto en Barcelona?», preguntó Mariana finalmente, abordando el tema que habían evitado durante toda la noche. «Lo he cancelado», respondió Andrés sin vacilación. «No quiero tener nada que ver con Ricardo, ni profesional ni personalmente». Mariana se detuvo mirándolo con sorpresa. «¿Has renunciado a un proyecto importante por mí?» «Por nosotros», corrigió él. «Y no lo veo como una renuncia, sino como una elección. Hay otras constructoras, otros proyectos, pero tú eres irreemplazable». Sus palabras la envolvieron como una caricia, disipando las últimas sombras de duda que quedaban en su corazón. Andrés no era Ricardo, no medía todo en términos de beneficio y pérdida. Era capaz de priorizar sus sentimientos, su relación, por encima de cualquier negocio. Esa noche, cuando regresaron al apartamento de ella, hicieron el amor con una intensidad nueva, como si intentaran borrar los días de separación, reafirmar la conexión que habían temido perder. Después, entre las sábanas revueltas, con la respiración aún agitada, Mariana apoyó la cabeza en su pecho y escuchó el latido constante de su corazón. «Te quiero», susurró las palabras saliendo con una naturalidad que la sorprendió. «Y me aterra lo mucho que te quiero». Andrés la estrechó contra sí, besando su frente con infinita ternura. «A mí también me asusta», confesó. «Pero es el tipo de miedo que vale la pena enfrentar cada día, porque lo que obtenemos a cambio, eso es lo único que realmente importa». En la oscuridad de la habitación, abrazados, ambos sintieron que algo había cambiado fundamentalmente.
La crisis que había amenazado con separarlos se había convertido, a través del dolor y la honestidad, en el cimiento de algo más profundo, más auténtico, frágil aún, necesitado de cuidados, pero infinitamente más valioso por haber sobrevivido a la tormenta. 2 meses habían pasado desde la reconciliación y la relación entre Mariana y Andrés había alcanzado una profundidad y estabilidad que ninguno de los dos había experimentado antes. Los fantasmas del pasado no habían desaparecido completamente. Había días en que la inseguridad volvía a asomar, momentos en que la desconfianza intentaba abrirse paso, pero ahora sabían enfrentarlos juntos, con honestidad y paciencia. Ricardo había desaparecido de sus vidas tan abruptamente como había regresado. Según rumores en el mundo empresarial, había trasladado sus operaciones a otra ciudad después de que varios inversores rechazaran trabajar con él. Para Mariana, era como si un capítulo oscuro de su vida se hubiera cerrado definitivamente. Esa mañana de domingo, Andrés la había recogido temprano, sin revelarle a dónde se dirigían. Conducía por la carretera costera con una sonrisa enigmática que despertaba la curiosidad de Mariana. «¿Me dirás por fin a dónde vamos?», preguntó ella, observando cómo el paisaje urbano daba paso gradualmente a la belleza salvaje del litoral. «Paciencia», respondió él, tomando su mano y llevándosela a los labios. «Es una sorpresa». Cuando finalmente tomaron el desvío que conducía a la casa de playa de Andrés, Mariana sonrió, recordando el fin de semana mágico que habían pasado allí, cuando todo entre ellos era nuevo y emocionante. «¿Un escape de fin de semana?», preguntó ya anticipando con placer la tranquilidad del lugar. «Algo así», respondió Andrés, con un tono que sugería que había más en su mente. Al llegar, Mariana notó algo diferente. La casa parecía más viva, con macetas de flores en la entrada y una hamaca nueva entre 2 pinos cercanos. Andrés la condujo de la mano hasta la terraza con vistas al mar, donde había dispuesto una mesa para desayunar. «Has hecho cambios», comentó ella, disfrutando de la vista familiar y al mismo tiempo ligeramente transformada. «Algunos», admitió él. Quería que el lugar fuese más acogedor. Desayunaron tranquilamente, conversando sobre todo y nada, disfrutando de la compañía mutua y del sonido constante de las olas rompiendo contra las rocas abajo. Había una serenidad en esos momentos compartidos que Mariana atesoraba, una sensación de pertenencia que nunca había experimentado antes. Después del desayuno, Andrés propuso un paseo por la playa. Descendieron por el sendero privado hasta la pequeña cala protegida por acantilados a ambos lados. Era un día perfecto, con el sol brillando en un cielo sin nubes y la brisa marina trayendo consigo ese aroma salado que siempre reconfortaba a Mariana. Caminaron descalzos por la orilla, dejando que el agua fría les acariciara los pies, recogiendo ocasionalmente alguna concha interesante. Había una tranquilidad especial en Andrés ese día, una especie de certeza silenciosa que Mariana no podía dejar de notar. «¿Recuerdas la primera vez que te traje aquí?», preguntó él de repente, deteniéndose para mirar hacia el horizonte. «Claro que sí», respondió ella con una sonrisa. «Fue cuando me dijiste que nunca habías traído a nadie antes». Andrés asintió, tornándose repentinamente serio. «Y cuando te confesé que contigo me sentía en casa, sin importar dónde estuviéramos». Tomó sus manos, mirándola directamente a los ojos, con una intensidad que hizo que el corazón de Mariana se acelerara. «Estos meses juntos han sido los mejores de mi vida, Mariana. Incluso con nuestros errores, nuestros miedos, nuestros momentos difíciles. No cambiaría ni un solo día». Ella sintió que algo importante estaba a punto de suceder, una sensación cálida expandiéndose en su pecho. «Yo tampoco», respondió con sinceridad. «Has cambiado mi vida, Andrés. Me has enseñado que puedo volver a confiar, a amar, sin reservas». Él sonrió, acariciando suavemente su mejilla. «Hace unos días estuve reunido con un equipo de arquitectos», dijo, cambiando aparentemente de tema. «Les pedí algunos diseños para remodelar la casa, hacerla más grande, más confortable. Un lugar donde alguien pudiera vivir permanentemente, no solo venir de vacaciones». Mariana lo miró con curiosidad sin entender completamente hacia dónde se dirigía. «Me gustaría mostrártelos»,
continuó él. Quiero tu opinión porque me gustaría que fuera nuestro hogar. No solo mío, no solo un refugio temporal, sino un lugar donde podamos construir una vida juntos. El corazón de Mariana dio un vuelco cuando comprendió lo que estaba proponiendo. ¿Me estás pidiendo que viva contigo? Andrés tomó aire, como reuniendo valor para sus siguientes palabras. Te estoy pidiendo mucho más que eso, respondió, y para sorpresa de Mariana, se arrodilló sobre la arena húmeda, sacando una pequeña caja de terciopelo del bolsillo de su chaqueta. Te estoy pidiendo que compartamos no solo una casa, sino una vida. Te estoy pidiendo que te cases conmigo, Mariana. Abrió la caja, revelando un anillo sencillo pero elegante, con una única piedra que brillaba bajo el sol mediterráneo. No es ostentoso, añadió con una sonrisa. Sé que prefieres lo auténtico a lo espectacular. Mariana se quedó sin palabras, abrumada por la emoción. Hace apenas unos meses, la idea de comprometerse nuevamente con alguien le habría parecido impensable. Pero ahora, mirando a Andrés arrodillado frente a ella, con el mar como testigo, sentía una certeza que atravesaba todos sus miedos. Sí, respondió, las lágrimas brotando libremente. Sí quiero casarme contigo. Quiero construir una vida juntos. Andrés se levantó, deslizando el anillo en su dedo con manos ligeramente temblorosas, antes de atraerla hacia sí, en un abrazo que parecía querer fusionar sus almas. Se besaron bajo el sol, con el sonido de las olas como música de fondo, sellando una promesa que ambos sabían que mantendrían. Te quiero, susurró él contra sus labios. Con todos tus miedos, con todas tus cicatrices, te quiero completa. Y yo a ti, respondió ella apoyando su frente contra la suya. Con tu arrogancia ocasional, con tus inseguridades escondidas, te quiero exactamente como eres. Regresaron a la casa tomados de la mano, con la certeza de estar caminando hacia un futuro que construirían juntos, paso a paso, día a día. Un futuro donde los errores del pasado no definirían lo que podían llegar a ser, donde el amor sería una elección consciente cada mañana. Y por primera vez en su vida, Mariana no temía ese futuro. Al contrario, lo anhelaba con todo su corazón. Un año después, el rincón de Mariana celebraba su 5º aniversario. La pequeña cafetería que había sido su refugio durante los años oscuros se había transformado, igual que su dueña. El local era ahora más amplio, habiendo incorporado el espacio contiguo, pero mantenía esa calidez y personalidad que la habían caracterizado desde el principio. Mariana recorría el lugar, comprobando que todo estuviera perfecto para la celebración de esa noche. Las mesas habían sido dispuestas de manera diferente, creando un espacio central donde los invitados pudieran circular libremente. Pequeñas luces colgaban del techo, creando una atmósfera íntima y acogedora, y en cada mesa había un pequeño arreglo de lirios blancos, su flor favorita. «Todo se ve perfecto», dijo Carmen, acercándose con una bandeja de pastelillos recién horneados. «No puedo creer cómo ha cambiado este lugar, cómo hemos cambiado todos». Mariana sonrió observando a su amiga y ahora socia, porque ese era otro de los cambios. Había ofrecido a Carmen una participación en el negocio, reconociendo su lealtad y dedicación a lo largo de los años. «A veces me cuesta creerlo también», admitió ajustando uno de los centros de mesa. «Parece que fue ayer cuando abrimos las puertas por primera vez, cuando esto era solo... ¿Tu escondite?», completó Carmen con una sonrisa comprensiva. Mariana asintió. Durante mucho tiempo, la cafetería había sido exactamente eso, un lugar donde ocultarse del mundo, donde protegerse de la posibilidad de volver a sufrir. Ahora era un espacio de conexión, de crecimiento, de vida compartida. La campanilla de la puerta sonó y ambas se giraron para ver a Andrés entrando con varios paquetes en los brazos. «Llegó el champán», anunció, dejando las cajas sobre el mostrador. «Y también traje esas trufas de chocolate que tanto les gustan a todos». Mariana se acercó a recibirlo con un beso. Después de casi un año de matrimonio, seguía sintiendo ese cosquilleo en el estómago cada vez que lo veía entrar por la puerta. «¿Todo listo en la oficina?», preguntó, ayudándole a desempacar las botellas. «Todo resuelto», respondió Andrés. «El proyecto de Barcelona finalmente está en marcha.
con una constructora diferente, por supuesto. Habían pasado muchos meses desde la última vez que supieron algo de Ricardo. Según los rumores, se había trasladado al extranjero después de que su reputación en el sector se viera afectada. Para Mariana era como si perteneciera a otra vida, un capítulo cerrado que ya no tenía poder sobre ella. Las horas siguientes transcurrieron en un frenesí de preparativos. A las 8 en punto, los primeros invitados comenzaron a llegar. Clientes habituales, amigos, proveedores que se habían convertido en parte fundamental del pequeño universo que era la cafetería. Mariana los recibía a todos con una sonrisa genuina, sintiéndose plena, al ver su espacio lleno de personas que apreciaba. En un rincón, Andrés conversaba animadamente con un grupo, su presencia cálida y natural, encajando perfectamente en ese ambiente que antes había sido solo de ella. Verlo así, integrado en su mundo sin intentar dominarlo, le provocaba una oleada de ternura. A mitad de la velada, Andrés se acercó con 2 copas de champán, entregándole una. «Por nosotros», dijo alzando su copa, «y por este lugar que nos unió». Mariana brindó con él, recordando su primer encuentro, la forma en que había aparecido en su cafetería con esa seguridad que tanto la irritaba entonces. «¿Sabes qué pensé la primera vez que te vi?», preguntó con una sonrisa traviesa. «¿Que era arrogante y presumido?», aventuró Andrés riendo. «Bueno, sí, eso también», admitió ella. «Pero sobre todo pensé que eras exactamente el tipo de hombre del que debía mantenerme alejada. Y yo pensé que eras la mujer más fascinante e inalcanzable que había conocido», respondió él, acariciando suavemente su mejilla, «y que haría lo que fuera necesario para derribar esos muros que habías construido». Se miraron con la complicidad de quienes han recorrido juntos un camino difícil y han salido fortalecidos. En ese momento, Carmen subió el volumen de la música y llamó la atención de todos, proponiendo un brindis por el aniversario y por los dueños. «Por Mariana, que creó este lugar maravilloso», dijo alzando su copa, «y por Andrés, que nos demostró que a veces los cuentos de hadas modernos sí existen». Todos rieron y brindaron, la alegría circulando entre ellos como una corriente cálida. Mariana observó a su alrededor, a las personas que compartían ese momento, y sintió una gratitud inmensa por todo lo que la vida le había dado, incluso a través del dolor. Cuando la fiesta comenzó a menguar y solo quedaban los amigos más cercanos, Mariana se escabulló un momento a su oficina. Necesitaba un minuto de quietud para asimilar todas las emociones del día. Se sentó en su escritorio, donde una fotografía enmarcada captó su atención. Ella y Andrés en su boda, celebrada en la playa junto a la casa que ahora compartían los fines de semana mientras vivían en la ciudad durante la semana laboral. Andrés la encontró allí, contemplando la fotografía con una sonrisa serena. «¿Todo bien?», preguntó apoyándose en el marco de la puerta. Ella asintió, extendiendo su mano hacia él. «Perfectamente bien. Solo pensaba en lo mucho que ha cambiado todo, en lo mucho que he cambiado yo». Andrés se acercó, tomando su mano y llevándosela a los labios. «Has florecido», dijo con sencillez. «Te has permitido ser quien siempre fuiste, sin miedo». «Gracias a ti», respondió ella. «No», Andrés negó suavemente. «Yo solo estuve allí para recordarte lo que ya sabías, que mereces ser amada, que mereces confiar y que mereces ser feliz». Mariana se levantó abrazándose a él con fuerza, sintiendo el latido constante de su corazón contra el suyo propio. En ese abrazo estaba todo: la gratitud por el camino recorrido, la alegría del presente compartido, la esperanza del futuro que construían juntos. «Te quiero», susurró contra su pecho, «y nunca me cansaré de decírtelo». «Y yo a ti», respondió él besando su frente, «cada día más». Regresaron juntos a la fiesta, donde sus amigos los esperaban para el brindis final de la noche. Bajo las luces tenues de la cafetería, con las risas y las conversaciones creando una melodía a su alrededor, Mariana se sintió completa. La vida le había enseñado que amar siempre conlleva riesgos, que confiar implica vulnerabilidad. Pero también había aprendido que, a veces, el corazón más herido es el que mejor sabe reconocer el amor verdadero cuando lo encuentra. Y ella lo había encontrado,
en el lugar más inesperado, cuando menos lo buscaba, en los ojos del hombre que, un día cualquiera, había entrado en su cafetería y en su vida para quedarse. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.